En la escritura, Egipto no es solo un lugar geográfico. En hebreo es la palabra Mitzrayim. Esa palabra la hemos escuchado muchas veces. Y su raíz significa que es algo estrecho o angosto. Es como una cárcel donde el alma se siente apretada. Pero lo más triste de estar en Egipto no fueron los golpes o el maltrato que el pueblo recibió, sino que ellos encontraron consuelo en esa prisión porque ellos se sentían en una aparente seguridad. Ahora, esto también le puede suceder a una persona en una relación de pareja que no funciona. Esta persona sabe que habrá discusiones, sabe que no hay amor, vive todos los días la indiferencia de parte de su pareja, pero se siente segura, porque ese dolor ya lo conoce y ya lo puede predecir, porque lo vive todos los días en diferentes escenarios. Veamos que en Egipto el pueblo sabía todos los días que iba a tener que hacer mezclas de barro, que iba a tener que hacer ladrillos, que iba luego a poner uno a uno para construir las pirámides o lo que ellos tenían que construir. Pero por otro lado tenían un techo, tenían comida y no tenían que pensar cómo obtengo los recursos para vivir, porque ser esclavo les garantizaba sus necesidades básicas. Ahora, una pareja sabe que se cuesta acompañada, pero se siente sola. Sabe que tiene una casa, pero no tiene un hogar. Sabe qué comportamiento debe tener ante la sociedad y conoce sus quehaceres para que la casa funcione de manera efectiva. Ella conoce perfectamente cómo organizarla. Y hay un refrán que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Es por eso que pensar en salir de allí le genera una incertidumbre y le aterra enfrentarse a aquello que es impredecible. Prefiere vivir en una atadura conocida que buscar o procurar una libertad que es incierta. Mira, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las carencias. A pesar de que se queja de las situaciones difíciles que vive, la costumbre no la deja salir. La costumbre no los deja ser libres. Fíjate que el pueblo se quejaba de Faraón, pero se acostumbró a ser el pueblo esclavo. Cuando tú te quedas en una relación incómoda por costumbre, en realidad estás viviendo en una anestesia emocional. Te acostumbras tanto a la soledad interna y al ruido de los reclamos tontos que eso se convirtió en tu hogar. Con eso lo único que lograste fue silenciar tus emociones. No solo eso, sino que estás atentando contra Hashem y contra el propósito que Él te asignó. ¿Cuál propósito? El propósito de construir tu mundo interior, el propósito de edificar tu casa con alegría y con shalom, el propósito de mostrarle a tus hijos cómo la palabra es la luz y que aunque haya momentos de oscuridad, Hashem siempre va a estar allí para darte una salida hacia tu bienestar. Israel le dijo a Moisés: no te dijimos que nos dejes servir a los egipcios. Imagínate, esta es una petición que no tiene lógica. ¿Quién le pediría a su liberador que quiere seguir siendo esclavo? Aquí nos damos cuenta que el pueblo perdió su identidad. Está tan anulado que no sabe quién es sin su opresor. Esto definitivamente no es amor, ni siquiera amor propio. Es vacío interior. El pueblo dejó de ser para convertirse en el que aguanta, en el que obedece y en el que sufre. Ahora su identidad es ser víctima, porque ser libre era un mundo desconocido para ellos. No saben cómo organizarse para hacer las actividades diarias, no saben qué hacer con esa libertad. Entonces, estar en Egipto significaba que el faraón decidía todo por ellos, porque el esclavo no tiene cómo elegir, no tiene cómo pensar en su futuro, no tiene metas, solo tiene que obedecer. Eso pasa en una pareja que no funciona. Las personas construyen su identidad alrededor de ser la víctima y el que aguanta. Ahora, ¿qué pasa? Que ser víctima te exime de la responsabilidad de tomar decisiones. Como dije, el faraón decidía por el pueblo. Cuándo comía, cuándo trabajaba, cuándo descansaba, cuándo vivía, cuándo no. Entonces, una persona que está anulada no quiere asumir las riendas de su propia felicidad. Se niega a enfrentarse a esa pregunta que se hace uno siempre: ¿qué quiero hacer con mi vida? Claro, porque es más fácil quejarse del faraón de la casa y culparlo por todas tus tristezas que enfrentarte al hecho de que en libertad ya no hay nadie a quien culpar si las cosas te salen mal. Mira, si estás siendo sumisa,
pero estás anulando quién eres, estás operando en idolatría, porque estás elevando a esa pareja al estatus de Dios. Y es solo delante del Eterno que debemos tener absoluta sumisión. Tal vez te hayas convencido que tu propósito en esa relación es complacer a la otra persona de manera desmedida. Y a lo mejor crees que si dejas de sufrir entonces ya no tienes propósito. Ya tu vida pierde sentido. Aún no te has dado cuenta, pero las cadenas de la esclavitud se volvieron parte de tu piel. Se añadieron. Integraste ese dolor a tu identidad para evitar inconscientemente el esfuerzo emocional de reconstruirte desde cero, de empezar un camino desde cero, porque ya estás acostumbrado a ese. Por eso es tiempo de dejar de ser la víctima, para convertirte en un individuo responsable de tu propia felicidad, de tu propio camino. ¿Que tienes defectos? Tienes que trabajarlo. Pero también tienes muchas virtudes que pueden aportarle a una relación sana. Que no eres un cero a la izquierda, que ya no son dos, que tiran una cuerda, uno de un lado y uno del otro, sino que cada uno trabaja en pro del mismo propósito, desde su propia individualidad, desde su rol, siguiendo lo que el Eterno les estableció para cada uno. Y sí, puede ser aterrador salir de allí, porque ya tú sabes cómo vivir y cómo sobrevivir al maltrato, al pleito, a esa situación difícil. Pero cuando tú tienes libertad, verdaderamente aprendes a vivir. El miedo al vacío que sientes al pensar en estar solo es en realidad el espacio que el Eterno te está dejando libre para que finalmente empieces a escribir tu historia. No como un personaje secundario en la vida de otra persona, sino como el protagonista de tu propia libertad. La libertad puede ser difícil al principio, pero es el único camino que existe para tener una vida plena que realmente valga la pena vivir. Así que no temas en cambiar esa condición. Teme tener que vivir en una prisión emocional toda la vida. Nos vemos en la próxima.